Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, continuando con estos temas de alimentación y nutrición. Antes que nada, ¿nunca han notado que siempre digo alimentación y nutrición? Son cosas totalmente diferentes, ya en alguna ocasión se los mencionaba, donde la alimentación incluye todos los procesos desde que se producen los alimentos, desde que están en el campo, estamos con el animal, nació y todo esto, estamos hablando de alimentación. Y una vez que esto se ingiere y entra a mi boca, comienza la nutrición. Por eso es que siempre inicio la cápsula hablando que son temas de alimentación y de nutrición. Cada uno de los procesos tiene cosas muy interesantes de las que debemos hablar. Yo he estado hablando un poquito de lo que son los alimentos, los grupos de alimentos, las cantidades de calorías, dónde están ocultas, bla, bla. Plato del bien comer, que eso hasta en la escuela se los digo a los muchachos, se habla de plato del bien comer desde que los niños están en el kinder, empezamos a hablar que los colores, que si tienen estos, que si tienen aquellos. Pero hay algo muy interesante, que alguna vez ya hice una cápsula, pero quisiera retomar el tema sobre en qué se basó para hacer todo esto, cómo nos basamos para hablar de nutrición, cómo es que, vaya, tenemos la autoridad de hacerlo. Existen unas leyes de la alimentación, no sé si han oído hablar de ellos. Cuando yo estudié, que ya hace algunos ayeres, se hablaba que se llamaban las leyes de Escudero, porque fue un médico sudamericano que estuvo estudiando todos estos conceptos y en la actualidad se les llaman ahora leyes de la alimentación. Son 5 básicamente, donde en base a esas todos los países han hecho un consenso y se han elaborado las guías de alimentación y de nutrición en todo el mundo. La primera ley dice que la alimentación debe de ser adecuada. ¿Qué significa? Adecuada para la edad en que estoy viviendo. Si soy un niño, si soy un anciano, si estoy embarazada, si soy mujer estoy embarazada, si soy un hombre deportista de alto rendimiento, totalmente diferente la alimentación. Si soy un adolescente que soy deportista de alto rendimiento, mis necesidades son totalmente diferentes. Entonces, esto habla de la adecuación a la etapa fisiológica. Incluso si estoy enfermo, diabetes, hipertensión, colesterol, esto sería la adecuación. Hay otro que nos dice que debe de ser suficiente y pensaríamos, ¿suficiente que quede satisfecho cuando como? No, significa que la cantidad de calorías que yo voy a comer sean adecuadas a mi peso, a mi estatura, a mi edad y por ende que también sean adecuadas a la cantidad, a lo que yo estoy haciendo, a la actividad física que estoy haciendo. ¿Esto cómo se logra? Se hacen diferentes estudios, alguna vez les platicaba, se usa un método muy interesante que se llama calorimetría indirecta o directa, donde se mide las calorías que necesita tu cuerpo con la cantidad de CO2, lo que tú avientas con la respiración, con el metabolismo. Cada uno de los nutrimentos produce una cantidad de CO2, está determinado y contabilizado, lo usamos mucho los nutriólogos, sobre todo para personas con problemas respiratorios o de ventilación. Y en base a eso, lo que tú estás exhalando, se calculan las calorías que tu cuerpo está utilizando. Y ya de ahí vendría la siguiente ley, donde se habla de la ley del equilibrio. Equilibrio, decía un maestro mío, equilibrio es que de un lado me pongo 1 kilo de tortillas y del otro lado me pongo 1 kilo de carnitas. No, eso no es equilibrio en la alimentación. El equilibrio es que todos los nutrimentos tengan una adecuación unos contra otros. También le dicen ley de la armonía, donde, por ejemplo, la dieta, se los había mencionado, debe tener del 60 más o menos al 55-50% de las calorías de carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Se acuerdan del grupo de los cereales? La gran parte que tiene en el plato del bien comer la zona amarilla, pues eso nos daría aproximadamente esas cantidades, uniéndola con lo que serían frutas y verduras. Y esto significa que esta sería la cantidad para ellos. Las proteínas deben de tener una cantidad aproximada del 10%, máximo 15%, pero depende mucho de la etapa fisiológica. Y los lípidos, que serían los nutrimentos energéticos más fuertes, cuando yo hablo de calorías de totales, daríamos el resto, que siempre nos dan de un 25 a un 30%. Vamos a continuar hablando de este tema. Más adelante en alguna de las cápsulas vamos a hablar específicamente de alguna de las proteínas. Nos vemos en la siguiente cápsula.